4 personas despertaron al mismo tiempo en una habitación cerrada. Ninguna recordaba cómo había llegado allí. Tampoco sabían quién las había llevado ni por qué estaban atrapadas. Uno de ellos, con voz firme y mirada tranquila, intentó mantener la calma. Les pidió que respiraran y no se dejaran llevar por el miedo, pero su actitud serena no fue bien recibida. Otro del grupo lo miró con rabia, lo señaló y lo acusó de ser el responsable de todo. Sin decir una palabra más, se lanzó contra él, lo agarró por la ropa y lo empujó, pero el acusado no se quedó quieto. Reaccionó de inmediato, le sujetó las muñecas y le dio un fuerte rodillazo en el abdomen. El atacante cayó al suelo, de rodillas. Entonces, el hombre que se había defendido decidió hablar. Con voz clara se presentó. Dijo que su nombre era Chang Seok. Explicó que también había despertado allí, sin recuerdos y sin entender nada. Luego, le ofreció la mano al agresor, como señal de paz, pero el otro, aún lleno de rabia, rechazó el gesto. La tensión subió rápidamente y todo parecía a punto de explotar, hasta que los 2 restantes intervinieron. Uno dio un paso al frente y dijo llamarse Song-gun. La joven que estaba a su lado habló con firmeza. Se presentó como Mina. Por último, el agresor, con el orgullo herido, reveló su nombre. Se llamaba Pilsop. Justo cuando la tensión comenzaba a bajar, ocurrió lo inesperado. Frente a sus ojos apareció una notificación, como salida de un videojuego. El mensaje era claro y directo. Misión de tutorial en curso. Presentación en curso. Recompensa más notoriedad. Mina retrocedió, temblando. Pensó que estaba perdiendo la razón, pero al mirar a los demás, notó algo importante. Todos tenían la misma expresión de sorpresa. No era solo ella. Todos veían la misma ventana brillante flotando en el aire. No era una alucinación. Pilsop se quedó inmóvil, sin saber qué pensar. Chang Seok, intentando mantener la calma, tomó la iniciativa otra vez. Habló con tranquilidad. Quería que el grupo no se descontrolara. Pidió cooperación para entender qué estaba pasando, pero sus palabras, una vez más, molestaron a Pilsop. Con voz tensa, lo acusó de querer hacerse el líder. Esta vez, Mina no se quedó callada. Dio un paso al frente y lo detuvo con una sola frase. Le dijo que no era momento de competir por el control. Nadie estaba al mando. Necesitaban entender qué estaba pasando y hacerlo rápido. Pilsop se burló de ella, molesto por haber sido enfrentado. La tensión volvió a subir, hasta que Song-gun intervino. Le pidió con firmeza que se calmara. Pilsop se giró hacia él, furioso, a punto de estallar otra vez, pero en ese instante, todo se detuvo. Song-gun alzó la mano y señaló hacia un rincón oscuro de la habitación. Un sonido leve rompió el silencio. Un roce, un crujido, algo o alguien se estaba moviendo. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca. Eran pesados y se aproximaban rápido. Detrás de la puerta, un gruñido profundo retumbó. Venía acompañado de una respiración densa, como la de una bestia. El aire se llenó de un miedo difícil de explicar. Justo entonces, apareció otra ventana flotante ante sus ojos. Traía un nuevo mensaje: supervivencia, resistir hasta el amanecer o ser el último con vida, matanza, eliminar a los que estuvieran poseídos, huida, encontrar una salida si es que existía. Mina apenas podía respirar. Sus labios temblaban mientras susurraba con voz entrecortada. ¿Qué deberíamos hacer? Chang Seok trató de pensar con claridad. Buscaba una salida en medio del caos, pero la tensión crecía como fuego descontrolado. Pilsop lo miró con rabia. No entendía cómo podía mantenerse tan tranquilo con el peligro tan cerca. Mina, al borde del llanto, suplicó que dejaran de discutir. Pidió que se concentraran en sobrevivir. De pronto, la puerta tembló con fuerza. Algo la había golpeado, hasta que finalmente se rompió. Uno muerto entró a la habitación. Su presencia era escalofriante, pero Chang Seok no dudó ni un segundo. Avanzó sin miedo y golpeó a la criatura con toda su fuerza. El impacto fue directo y sorprendentemente eficaz. El enemigo retrocedió, tambaleándose. No era invencible. Chang Seok lo entendió al instante. Gritó con fuerza: «Podemos vencerlo si trabajamos juntos». Mientras el grupo luchaba con desesperación por sobrevivir, no sabían que estaban siendo observados. Muy lejos de esa habitación, en un lugar desconocido, 2 figuras los miraban con atención a través de varias pantallas. No eran simples espectadores, eran los responsables de todo, los que habían creado esta prueba. Ahora analizaban cada decisión de los participantes. Uno de ellos, con una sonrisa, preguntó si ya había comenzado. Su compañero asintió y empezó a revelar secretos sobre el grupo.
Entre las revelaciones surgió una verdad inquietante. Shin Pilsop, el chico rubio que había causado tantos problemas, ya conocía las reglas del sistema, había despertado antes que los demás. Observó todo en silencio. Fingió no saber nada cuando los otros abrieron los ojos. Ocultó su ventaja desde el principio. Las pantallas comenzaron a mostrar las fichas de cada participante. Sus habilidades quedaron expuestas. Chan Seok, mando de grado B y combate cuerpo a cuerpo de grado C. Mina, espadachina de bajo nivel. Aesop, intimidación de grado B. Songyun, enfoque de grado C. Uno de los observadores fue claro. La habilidad de liderazgo de Chan Seok era fundamental. Si el grupo quería sobrevivir, lo necesitarían a él. Sin su guía, todo se desmoronaría. Pero justo cuando parecía que el grupo estaba por unirse, todo cambió en un solo instante. Sin hacer ruido, Songyun actuó. Con calma inquietante tomó una estaca improvisada y sin dudar, la clavó directo en el cuello de Chan Seok. El golpe fue preciso. Chan Seok abrió los ojos. Sorprendido, lo miró por última vez. Songjun, sin mostrar emoción, le susurró con frialdad: no es nada personal, solo es la forma más segura de sobrevivir. La sangre comenzó a brotar. Chan Seok cayó al suelo, sin fuerzas. Mina gritó, destrozada por lo que acababa de ver. Cayó de rodillas, temblando, negaba con la cabeza, como si no pudiera aceptar la realidad. Pero Songjun no se detuvo, se acercó a ella, con la misma calma, y le quitó la también. Solo quedó Pilsop. Estaba completamente quieto, incapaz de apartar la mirada. Sus labios temblaban mientras observaba a Songjun, un Songjun sin culpa, sin miedo, sin remordimiento. Solo una cosa brillaba en sus ojos: fría determinación. Después de con sus compañeros, Songjun recibió una notificación. Felicidades por completar el tutorial. Ha sido seleccionado como posible sucesor de un dios. Una nueva ventana apareció frente a él. Mostraba su estado actual. Ahora era oficialmente un jugador. Llevaba el título de traidor y acumulaba una notoriedad superior a 100 puntos. Las estadísticas se revelaron una por una. Fuerza, 8. Agilidad, 11. Resistencia, 9. Sabiduría, 16. Aná, 0. Suerte, 0. Mientras asimilaba la información, sintió una presencia a sus espaldas. Un hombre apareció y se presentó como Jerry. Sin rodeos, le explicó dónde se encontraba. Ese lugar se llamaba la sala de inicio. Era el punto de partida de un desafío extraño y peligroso, conocido simplemente como la misión. Allí, los jugadores competían para convertirse en sucesores de los dioses. Pero Jerry le advirtió algo que lo dejó en silencio. En ese mundo la muerte era real, o casi. Luego, le reveló un secreto inquietante. Cada jugador tenía 2 vidas. Esa revelación sacudió a Songjun. ¿Significaba eso que sus antiguos compañeros podían volver? Con la mano herida, Songjun pidió ayuda. Jerry se encargó de curarlo, pero no pudo evitar mirar su título. Traidor. No era común ver a alguien con ese nombre. Después, Songjun recibió nuevas instrucciones. Debía recoger sus recompensas, explorar el sistema y elegir su equipo inicial. Lo hizo con calma, sin perder tiempo. Escogió una espada, un inventario con suministros y herramientas de supervivencia. También seleccionó un hechizo llamado Shock. Al ver sus elecciones, Jerry lo entendió todo. Songjun no solo quería sobrevivir, quería estar preparado para lo que viniera. Cuando terminó, Jerry le preguntó si ya tenía todo lo necesario. Songjun asintió, decidido. Entonces llegó la última prueba. Debía matar al perro que lo observaba en silencio. Songjun dudó. Sus manos temblaban. Pero Jerry con voz firme le recordó algo. Ya has hecho cosas peores. Las palabras pesaron. Songjun respiró hondo, y lo hizo. El acto lo sacudió. Sintió un nudo en el estómago y terminó vomitando. Pero no se quejó. Se limpió y con voz firme pidió otra pelea. Jerry sonrió. Le dijo que podía tener todas las que quisiera. Desde ese momento, Songjun entrenó sin descanso. Luchó contra bestias salvajes, hombres lagarto y orcos. Cada batalla lo volvió más fuerte, más preciso y más frío. Finalmente, cuando estuvo listo para avanzar al siguiente escenario, Jerry lo miró con seriedad y antes de que desapareciera, le dio un último consejo: valora tu vida. Songjun abrió los ojos en el centro de una ciudad medieval desconocida. A su alrededor había decenas de jugadores recién llegados. Todos caminaban sin rumbo,
con rostros llenos de confusión. Algunos miraban en todas direcciones, otros discutían buscando respuestas, pero Song-hyun no se detuvo. Se acercó a una encargada de misiones. Ella le explicó las reglas básicas. Nadie podía salir de la ciudad sin cumplir ciertos requisitos. Como principiante tenía 2 tareas disponibles: eliminar una plaga de ratas o acabar con una infestación de insectos. Song-hyun revisó la información sobre la plaga de ratas. Rango E, ubicación, almacén, objetivo, erradicar la infestación. Recompensa, según rendimiento, con bonificación por limpieza total, y un punto de estadísticas. Aceptó la misión. Al instante, fue transportado al almacén. El lugar resultó más complicado de lo que esperaba. Las ratas eran rápidas, difíciles de atrapar y mucho más agresivas de lo que parecían. Pero Song-hyun no se desesperó. Usó un veneno de bajo nivel, preparó el terreno y con paciencia y precisión empezó a eliminarlas una por una. Poco a poco, completó el objetivo. Al regresar, la encargada lo felicitó con una sonrisa. Su trabajo no pasó desapercibido. Algunos jugadores lo miraron con respeto, y uno en particular, acompañado por una chica, se le acercó con curiosidad. Con confianza, el chico le preguntó cómo lo había hecho. Song-hyun aceptó explicarlo, pero antes quiso saber su título. El otro respondió sin dudar, con orgullo: superviviente valiente. Song-hyun sintió que tal vez podía confiar un poco. Le dio un consejo claro con voz firme: no se lancen a una misión sin prepararse bien, pero sus palabras fueron ignoradas. Otros jugadores, confiados y burlones, se lanzaron a la misma misión. Estaban seguros de que sería fácil. Song-hyun los observó en silencio. Para él, ya estaban perdidos. Sin distraerse más, eligió su siguiente objetivo: eliminar lobos enfermos. Justo cuando estaba por partir, el chico valiente regresó. Esta vez traía una propuesta. Quería formar un equipo con él. Mencionó que la chica era su novia desde el tutorial, pero Song-hyun no dudó. Su respuesta fue directa. Prefería avanzar solo. Sin más palabras, fue transportado a su nueva misión. Ya en el lugar, no perdió ni un segundo. Preparó trampas, envenenó sus armas y se alistó para lo que viniera. De pronto, los lobos rodearon a Song-hyun. Sus ojos brillaban con hambre y furia, pero él no se inmutó. Observó con calma y esperó el momento justo. Uno de ellos cayó en su trampa, atrapado y vulnerable. Song-hyun se acercó para rematarlo, pero el animal se liberó de golpe y se lanzó sobre él. Aún así no perdió el control. Con un movimiento rápido, activó Shock, su hechizo eléctrico. La descarga inmovilizó al lobo por unos segundos. Fue suficiente para que Song-hyun lo eliminara de un solo golpe. No hubo tiempo para descansar. Otro lobo, más sigiloso, lo atacó por la espalda. Sus colmillos se clavaron en su hombro, causando un dolor agudo. Song-hyun se lanzó al suelo de espaldas y aplastó al lobo contra el piso. Sacó un cuchillo oculto y lo clavó con precisión en su cuello. Desde ese instante no dejó espacio para errores. Colocó cada trampa con cuidado. Cada golpe y cada paso estaban pensados para causar el mayor daño con el menor riesgo. Uno por uno, los lobos enfermos fueron cayendo bajo sus manos, 30 en total. Finalmente, el sistema le envió una notificación: misión completada, recibió 2000 heals, 3 puntos en distinción, un bono de 6000 heals, 2 puntos de estadísticas y unos guantes de piel de lobo que aumentaban su fuerza y resistencia en 1. De regreso en la ciudad, la encargada de misiones lo miró sorprendida, pero Song-hyun no sonrió. Con tono frío, solo preguntó: ¿dónde hay una posada? Siguió las indicaciones y llegó a una posada sencilla. Al entrar, el encargado lo miró con desconfianza. Dudaba que pudiera pagar. Song-hyun no dijo nada. Solo sacó una bolsa de monedas. Eso lo cambió todo. El posadero, que antes lo había observado con recelo, se volvió servicial. Lo guió hasta una mesa apartada. Song-hyun pidió bulgogi con arroz. Mientras esperaba la comida, abrió su panel de estadísticas. Estaba creciendo más rápido de lo que había imaginado. Clase: espadachín, ladrón, mago principiante. Título: traidor. Estado: cansado. Fuerza: 13. Agilidad: 14. Resistencia: 13. Sabiduría: 19. Maná: 5. Suerte: 10. Justo en ese momento, 2 figuras conocidas cruzaron la puerta. Eran Jeong y Hyuna, los mismos que le habían pedido consejo antes de su primera misión. Se acercaron con timidez y le preguntaron si podían sentarse. Song-hyun asintió sin decir palabra. Ambos le dieron las gracias. Su advertencia les había salvado la vida.
Eso captó su atención. Todavía había muchas cosas que no sabía sobre ese mundo. Entonces, Yonggi le preguntó si podía invitarles algo de comer. A cambio, compartirían la información que habían reunido. Song-hyun aceptó sin dudar. Yonggi comenzó a hablar. Contó que hubo disturbios en la ciudad. Los soldados intervinieron y muchos jugadores fueron llevados a un lugar desconocido. Algunos murieron, pero luego regresaron. Sin embargo, revivir tenía un precio. Cada resurrección costaba 3 puntos en cada atributo. También revelaron detalles claves sobre la ciudad. Además de la estación de misiones y la posada, había herrerías útiles y un lugar importante llamado el Templo del Cambio de Clase. Allí los jugadores podían modificar su rol. Eso llamó la atención de Song-hyun, pero lo más inquietante llegó al final. Muchos de los que aceptaron la misión de las ratas jamás regresaron. La comida llegó en medio de la charla. Mientras ellos comían con hambre, Song-hyun analizaba toda la información. Entonces hizo una propuesta. Él seguiría invitándolos a comer si a cambio le daban datos valiosos. Aceptaron sin dudar. Más tarde, Song-hyun salió a recorrer la ciudad. Por las calles, vio jugadores agotados que pedían limosna. Sus rostros reflejaban derrota y desesperanza. Habían empezado en el mismo lugar, pero cada decisión los había llevado por caminos distintos. Song-hyun no se detuvo, siguió caminando, ignorando sus súplicas. Entonces, sin querer, chocó con un hombre. Lo acusó en voz alta, como si lo hubieran atacado. La gente alrededor se detuvo. Una multitud se formó. Antes, Song-hyun habría intentado calmar la situación, pero ese Song-hyun ya no existía. Lo miró fijo y con voz fría le dijo: «Grita una vez más y no vivirás para contarlo». El hombre quedó paralizado. El miedo le apagó la voz. La multitud se retiró en silencio. En ese momento, Song-hyun lo entendió. Ya no tenía que ocultarse. No debía explicar quién era, ni justificar lo que hacía. Sin decir nada más, se alejó del lugar, sin máscara, sin remordimientos. Al amanecer, Song-hyun caminó con paso firme hacia el templo del cambio de clase. Sabía que esa decisión podía cambiar por completo su camino. Al llegar, fue recibido por un guía de rostro sereno llamado Philip, quien lo invitó a entrar sin rodeos. Song-hyun no se anduvo con vueltas y preguntó por qué su estado mostraba 3 clases distintas: espadachín, ladrón y mago. Philip no ocultó su sorpresa. No era común ver a alguien con varias clases activas al mismo tiempo. Sin demora, le explicó que esas clases eran temporales. El sistema las asignaba según el arma o estilo de combate que usara. Pero si quería una clase verdadera, debía elegirla allí mismo. El cambio costaba 50,000 hills. Era mucho, pero Song-hyun no dudó. Estaba listo para pagar. Philip se sorprendió al ver que tenía esa cantidad. Muchos jugadores apenas sobrevivían en las calles. Con algo más de respeto, le mostró una lista de clases comunes. Luego, con un gesto reservado, reveló una segunda lista hecha especialmente para él. Allí aparecían nombres como espadachín, co-gladiador y asesino. Song-hyun las revisó con calma y preguntó si esas clases eran más poderosas. Philip sonrió apenas. No es la clase lo que hace fuerte al jugador, es cómo la usa. Song-hyun no se dejó llevar por los nombres llamativos. Ignoró las opciones vistosas y eligió la que sentía como suya desde el inicio. Espadachín. Una nueva ventana apareció frente a él. Clase cambiada a espadachín. Todas las estadísticas aumentaron en +3. El dominio de sus habilidades mejoró ligeramente. Nuevas habilidades adquiridas, pasos guiados y espíritu de investigación inquebrantable. Pasos guiados era una habilidad activa. Aumentaba su agilidad y le permitía moverse con fluidez, como si pudiera anticipar los ataques. Espíritu de investigación inquebrantable era una habilidad pasiva. Agudizaba su mente estratégica y mejoraba el uso de sus técnicas actuales, aunque ralentizaba el aprendizaje de nuevas. Pero Song-hyun no dudó. No buscaba ser el más fuerte, quería ser el más preparado. Al salir del templo, planeaba probar sus nuevas habilidades, pero algo llamó su atención. A lo lejos, 2 figuras lo observaban con demasiada atención. No eran principiantes. Sus armas, armaduras y postura lo dejaban claro. De pronto, estalló un alboroto. Un hombre intentaba sujetar a una mujer, y no era cualquiera. Era una de las que lo observaban. Con voz fría, ella le pidió que la soltara. Como no hubo respuesta, actuó sin dudar. De un corte preciso, le arrancó la mano. Los acompañantes del agresor retrocedieron, aterrados. Ella los miró con firmeza. Si quieren conservar un brazo, dejen de estorbar. Eso bastó para hacerlos huir. En ese instante, cruzó la mirada con Song-hyun.
El sistema lanzó una notificación. Ella estaba usando una habilidad de intimidación. Song-hyun sintió una presión leve, aunque no parecía afectarle, o eso creyó. Entonces, el segundo observador se acercó. Un hombre que mostraba curiosidad se presentó como Kan Mu-ham y, con tono amable, preguntó si Song-hyun ya había cambiado de clase. Song-hyun, con cautela, mintió. Dijo que aún no lo había hecho. Cuando Kan Mu-ham le pidió su título, Song-hyun dudó. Decir traidor no era seguro, así que respondió con otro título, sobreviviente valiente, el que usaba Yonggi. Kan Mu-ham asintió, sin insistir. Después, le ofreció unirse a su grupo, llamado GTI. Prometió recursos, protección y un ascenso rápido. Incluso dijo tener 50 puntos en fuerza, algo casi imposible para un jugador común. Song-hyun escuchó todo en silencio, analizó cada palabra y al final rechazó la oferta. Sabía que debía seguir su propio camino. Sin perder tiempo, fue a la estación de misiones. Necesitaba subir de nivel, conseguir oro y comprobar su nuevo potencial. Para su sorpresa, allí volvió a encontrarse con la chica del incidente. Pidió la misma misión que él, orco enfermo. Sin decir una palabra, fue transportada de inmediato. Poco después, llegó el turno de Song-hyun. Ya dentro de la zona, se movió con cuidado, colocó un pollo asado como cebo, usando su instinto estratégico. La trampa funcionó rápido. 2 orcos aparecieron, uno más agresivo, el otro más alerta. Desde la distancia, Song-hyun los observó con atención. Sabía que debía actuar antes de que la mujer interviniera. Activó su hechizo Shock y lanzó un ataque certero al primer orco. El segundo reaccionó al instante. Rugió con furia. Song-hyun se sintió decepcionado y algo preocupado. La habilidad Shock no fue tan efectiva como esperaba. El golpe, que antes habría sido letal, apenas había hecho daño. El orco lo resistió con facilidad y, con una sonrisa burlona, dijo que podía encargarse solo. Mientras el enemigo bajaba la guardia, Song-hyun analizaba sus opciones. Solo le quedaba una habilidad activa y debía usarla con precisión. Activó pasos guiados. Su cuerpo se volvió ligero y veloz, tan rápido que era difícil seguirlo con la vista. Gracias a esa agilidad, esquivó el ataque con precisión. Y justo cuando el orco se confió, Song-hyun contraatacó. Con un solo movimiento, trazó un corte limpio. El orco cayó sin poder hacer ruido. El segundo orco, al ver caer a su compañero, retrocedió asustado. Intentó huir, pero Song-hyun ya había decidido que no habría escapatoria. Activó pasos guiados otra vez. Desapareció de su vista. Cuando el orco se dio vuelta, Song-hyun ya estaba detrás. Sin darle tiempo a reaccionar, hundió su espada en su pecho. El orco, desesperado, intentó pedir clemencia, pero Song-hyun ya había tomado su decisión. Su mirada era fría y decidida. Con un solo corte, lo decapitó. Y así terminó la pelea. Aunque breve, la batalla lo había dejado agotado. El sudor le corría por la frente. Dentro de él, una verdad se volvía clara. Había sido imprudente. La fuerza no era suficiente. A partir de ahora, su mayor arma sería la estrategia. Sacó un alambre de su inventario y comenzó a pensar en un nuevo plan. Sabía que aún podía sacar ventaja. Mientras tanto, en una aldea orca cercana, la tensión crecía. Un joven orco, pálido y tembloroso, llegó hasta el jefe con una noticia alarmante. 14 exploradores habían desaparecido sin dejar rastro. El jefe, furioso, gritó órdenes sin pensarlo. Para él, la culpa era de los humanos. No iba a quedarse de brazos cruzados. Uno de sus soldados intentó advertirle que muchos orcos estaban enfermos y débiles, pero el jefe no lo escuchó. Quería venganza, no excusas. Aunque sabían que la enfermedad podía acabar con ellos, el jefe ordenó un ataque inmediato. Quería cabezas humanas clavadas en lanzas y corazones devorados por las bestias. Muy cerca de allí, 2 orcos enfermos avanzaban con pasos lentos. Sus rostros reflejaban agotamiento. Parecía que no querían estar allí. De pronto, uno cayó en una trampa oculta, un pozo profundo lleno de cuchillas venenosas. Desde el fondo, gritó a su compañero, advirtiéndole del peligro. Song-hyun observaba desde las sombras con calma. La trampa no había sido un accidente. Él la había preparado. Sabía que no necesitaba matar. Bastaba con debilitarlos. El orco que quedaba se agachó para ayudar a su compañero. En ese momento, Song-hyun salió del bosque en silencio. Su espada ya estaba apoyada en su cuello. El orco rugió con furia, lanzando amenazas. Pero Song-hyun no se inmutó. Su mirada era firme. La pelea comenzó. Song-hyun
Sabía que no podía enfrentarse a varios enemigos al mismo tiempo. Ya había gastado demasiada energía mágica. Esta vez debía ser rápido y preciso. Activó pasos guiados de nuevo. Su cuerpo se movió con velocidad. En un parpadeo apareció frente al orco. Con un corte limpio, le separó la cabeza del cuerpo. Todo ocurrió tan rápido. En el fondo del pozo, el orco herido logró arrastrarse hasta salir. Al ver a su compañero muerto, se paralizó de miedo. Temblaba, jadeando, y gritó que traería refuerzos. Juró que Songyun pagaría por lo que había hecho, pero sus palabras eran solo una máscara para esconder su miedo. Songyun lo miró tranquilo, no intentó detenerlo. Si quería traer a más, que lo hiciera. El orco, dominado por el miedo, corría tropezando una y otra vez con ramas y raíces. Su respiración era agitada y apenas podía mantenerse en pie. Pero justo en ese momento, cuando bajó la guardia, Songyun apareció detrás de él. Sin mostrar piedad, se lanzó con fuerza y hundió la espada de lado a lado en su torso. El golpe fue tan rápido que el orco ni siquiera alcanzó a gritar. Songyun se inclinó sobre el cuerpo, arrancó uno de sus colmillos y lo guardó junto a las armas. No sabía su verdadero valor, pero podrían servir más adelante. Antes de continuar, revisó su energía mágica. Estaba al máximo. Podía usar shock unas 6 veces y pasos guiados 4 veces. Eso le dio confianza. Aún faltaban 14 orcos para completar la misión, y no pensaba permitir que la mujer de cabello negro se le adelantara. Había llegado muy lejos como para ceder la recompensa. A lo lejos divisó la aldea orca. Desde el primer momento sintió que había algo extraño. Decidió infiltrarse. No había guardias ni voces. La peste había arrasado con todo. Con cada paso, el olor se volvía más fuerte. Miró por una ventana y vio a varios orcos acostados. Temblaban, apenas podían moverse. Donde otros verían miseria, Songyun vio una oportunidad. Entró en silencio. Algunos orcos lo miraron suplicantes, pero él ya sabía lo que tenía que hacer. Uno a uno, los fue eliminando. Cada golpe era limpio y preciso. No buscaba sufrimiento, solo terminar la misión. Al contar todos los que había derrotado, sumaban 29. Solo faltaba uno más. Muy cerca, el jefe orco patrullaba la zona. Se agachó y encontró huellas frescas. Su expresión cambió. Gritó una alerta con furia. El grito rompió el silencio como un trueno. Songyun sintió un escalofrío. Lo habían descubierto. El jefe se dirigía hacia él. Era enorme, aunque la enfermedad lo debilitaba. Sus ojos, sin embargo, ardían de rabia. Antes habría detectado la presencia humana a distancia, pero ahora ni sus sentidos funcionaban bien. Sin darse cuenta, activó una trampa, hizo un hilo y cayó de lado. Songyun no dudó, corrió hacia él y le cortó el brazo izquierdo de un tajo. El jefe orco rugió y con su único brazo lanzó un hechizo. Una lluvia de flechas de fuego cruzó el aire. Songyun activó pasos guiados, esquivó con movimientos casi imposibles de seguir, pero una flecha lo rozó y le dejó una quemadura. El orco sonrió, creyendo que eso bastaría, pero Songyun seguía en pie. Su resistencia mágica, aunque mínima, había reducido el daño. El orco, confundido, no entendía cómo su magia había fallado, pero ya era tarde. Songyun lo atacó sin dudar. Con un solo tajo le cortó la cabeza. Songyun salió de la cabaña. Los orcos lo vieron y comenzaron a rodearlo, armados y furiosos. Pero justo entonces, apareció una ventana del sistema. Has cumplido la condición de la misión, matanza de orcos enfermos. ¿Quieres completar la misión y teletransportarte al área segura? Songyun aceptó sin dudar. En el instante exacto en que los orcos iban a atacarlo, su cuerpo desapareció en un destello de luz. Ya a salvo en la ciudad, el sistema mostró los resultados. Misión completada. Caza de orcos enfermos, dificultad superada, matador, recompensas, 3000 heals, bono de limpieza, 15000 heals, puntos de bonificación, más 2, aumento de estadísticas, fuerza más 2, agilidad más 1, poder mágico más 1. Mientras leía los resultados, había terminado la misión primero, y todo gracias a pasos guiados. Esa habilidad valía más de lo que esperaba. Tal vez era momento de invertir más en agilidad. Entre las recompensas, encontró un objeto inesperado. Varita del jefe orco, sin nombre, grado mágico, bajo, tipo, varita, efectos. Reduce el consumo de poder mágico en 1% y aumenta un poco la velocidad para activar magia. No era un objeto poderoso, pero podría ser útil más adelante. Mientras revisaba nuevas misiones, algo llamó su atención.
Ella también había regresado. La mujer de cabello negro no sabía si había terminado con la misma dificultad, pero en ese momento eso no importaba. Lo único claro era que él seguía avanzando. Con paso firme, se acercó al mostrador y pidió su siguiente misión: eliminar a hombres rata. Sara, la recepcionista, asintió y empezó los preparativos. Justo antes de partir, una voz conocida se escuchó cerca. La mujer de cabello negro pidió la misma misión. Otra vez coincidían. Sara no mostró sorpresa, solo les indicó que serían enviados juntos al área asignada. Song-Hun la miró de reojo. Era la segunda vez que se cruzaban. Ya no parecía casualidad. Al ser transportados a las mazmorras, el ambiente cambió de inmediato. Había oscuridad, humedad y un olor fuerte en el aire. Apenas habían dado unos pasos, cuando un hombre rata apareció frente a ella, claramente alterado por la presencia de intrusos. El monstruo abrió la boca, pero la joven reaccionó sin dudar. Su ataque fue rápido, preciso y letal. El hombre rata intentó retroceder, pero ya era tarde. Ella activó su habilidad de espada voladora y con un solo movimiento lo eliminó por completo. Por unos segundos quedó inmóvil, pero su mente no estaba en el enemigo caído, sino en Song-Hun, más precisamente en la varita que él sostenía. La reconoció al instante. No había duda, era la varita del jefe orco. Si él la tenía, significaba que también había completado la misión en dificultad matador. Ese hombre era más fuerte de lo que pensaba, o al menos estaba a su mismo nivel. Sin embargo, había una diferencia clara entre ellos. Ella no usaba trampas ni rodeos. Su estilo era directo y constante. Había enfrentado a los 30 orcos enfermos uno a uno, sin retroceder. Su poder venía del dominio absoluto de 3 habilidades que había perfeccionado con esfuerzo: espadachín de grado intermedio, espada voladora y estilo de espada que acaba con la vida. Dejó de pensar en él y comenzó a recorrer la caverna en busca de su próximo enemigo. Estaba segura de algo: Song-Hyun no podría superarla aquí. Pero en otro rincón de la mazmorra, Song-Hyun seguía con su método distinto. Mientras ella apostaba por la fuerza directa, él confiaba en la astucia. Había colocado comida envenenada como cebo, y los hombres rata caían uno tras otro en la trampa. Solo debía esperar. La estrategia ya estaba en marcha, y sabía que la paciencia era su mejor arma. Al terminar la misión y regresar a la ciudad, Song-Hun no perdió tiempo. Fue directo al comerciante, cargando todos los botines que había recolectado. Al ver la cantidad de dientes y corazones de hombres rata que traía, el vendedor no pudo ocultar su sorpresa. Song-Hun sonrió con discreción. No explicó cómo los había conseguido. Tenía sus propios métodos y prefería mantenerlos en secreto, pero por dentro sentía una inquietud. No podía olvidar las palabras de la encargada de misiones. Mirrine había completado la misión antes que él. Ese detalle le dejó un sabor amargo. No importaba cuántas trampas usara, ella seguía un paso adelante. Mientras organizaba sus pensamientos, Ulu le hizo una oferta especial, un descuento exclusivo. En lugar de pagar 23,000 hills por los suministros, solo tendría que dar 15,000. Song-Hyun aceptó sin dudar. Sabía que cada recurso extra podía marcar la diferencia entre la victoria y la muerte. El tiempo pasó y el mundo comenzó a dividirse de forma clara. En solo 2 meses, los jugadores se separaron en 3 grupos. Primero, los más débiles, que apenas podían sobrevivir vendiendo materiales básicos. Luego, los jugadores de nivel medio, con habilidades decentes pero sin destacar. Y finalmente, los rankers, jugadores que inspiraban respeto y miedo. Song-Hun tenía claro que, si quería llegar a la cima, debía mejorar. Por eso, usó gran parte de su oro para aprender nuevas habilidades. Consiguió una especialización en esgrima de grado intermedio, que aumentaba su daño con espada larga en un 10%. También compró envenenamiento de grado intermedio, una habilidad que hacía sus venenos más fuertes y difíciles de detectar. Gastar casi todo su dinero no fue fácil, pero sintió que valió la pena. Ahora estaba listo. Su próximo objetivo era la cueva de la luz de la luna. Sabía que Mirrine ya había terminado esa misión y había vendido la recompensa por una buena suma. Si quería alcanzarla, no podía quedarse atrás. Decidido, Song-Hyun se dirigió a la plaza de la ciudad. Allí se reunían los jugadores para vender objetos, buscar compañeros o formar grupos. Escuchó una convocatoria para explorar la cueva de la luz de la luna y se acercó.
Preguntó por las plazas disponibles. El organizador, al verlo con ropa limpia y expresión tranquila, dudó al principio, pero Song-gun mostró su indicación del alma, un certificado oficial con sus estadísticas: fuerza 51, agilidad 80, resistencia 50, inteligencia 16, poder mágico 0, suerte 9. El organizador quedó sorprendido. Esos números correspondían al nivel de un ranker. Song-gun, con una sonrisa discreta, aclaró que no era un ranker. Había obtenido esas estadísticas por una misión especial. Con esa explicación, fue aceptado en el equipo. El organizador, que se presentó como Song An-hyun, lo llevó al grupo. Allí lo esperaba un hombre corpulento, con los brazos cruzados. Él lo miró con duda. Pensaba que era otro novato, pero Song An-hyun lo corrigió. Su agilidad superaba los 80 puntos. Al oír eso, el hombre Tong-chol mostró interés. Quiso saber si Song-gun era un ranker. Song An-hyun explicó que su poder venía del destino. Tong-chol suspiró, luego sonrió con naturalidad y le dio una palmada en el hombro. Mostró con orgullo su enorme hacha y preguntó si no le parecía impresionante. Song-gun respondió con una sonrisa irónica, diciendo que el arma parecía tan pesada como el hombre que la llevaba. Después se presentó el resto del equipo: Song An-hyun, una arquera precisa, y un ladrón ágil, y por último, Ellie, una maga ranker famosa por sus habilidades. Song-gun no pudo evitar sorprenderse. Ellie no era coreana, algo poco común en ese mundo. Ella notó su curiosidad y le ofreció una sonrisa amable. Mientras los observaba, Song-gun pensó que los magos eran raros. Sus habilidades eran difíciles de dominar. Aún así, sentía que el grupo era suficiente para la misión. Pero había un secreto que ninguno conocía. Song-gun había iniciado el rumor sobre lo fácil que era la cueva de la luz de la luna. Él mismo había creado el mapa detallado que circulaba entre los jugadores. Con el grupo ya reunido, llegó el momento de comenzar la misión. En un instante fueron transportados a la entrada de la cueva de la luz de la luna. El aire era frío y denso, y una ventana del sistema apareció frente a ellos con los detalles del encargo. La misión consistía en investigar la cueva. Según el informe, un grupo de hombres lobos se estaba reuniendo en una colina sin nombre. Debían eliminarlos y descubrir el motivo de esa reunión. Había 3 niveles de dificultad. En nivel aventurero, el objetivo era derrotar a 20 hombres lobo. En nivel cazador, 50. Y en nivel matador, 100. Además de encontrar la causa de la reunión. Las recompensas iban desde 100,000 hills y 5 pieles de hombre lobo hasta 300,000 hills y piedras de refuerzo de grado bajo. El desafío era claro, pero nadie mostró miedo. Frente a la entrada, Tong-chol dio el primer paso. Con voz tranquila, dijo que no había motivo para alarmarse. Según su experiencia, los hombres lobo no atacaban de inmediato. Song-gun, haciéndose pasar por novato, caminaba en silencio. Observaba con atención a sus compañeros. Tong-chol y Song An-hyun se movían con confianza, pero hubo algo que le llamó la atención. Ellie, la maga, caminaba con dificultad. Tropezaba con frecuencia, como si el terreno le resultara complicado. Tong-chol, con una sonrisa relajada, se acercó a ayudarla, ofreciéndole el brazo en tono bromista. Antes de que ella respondiera, Song An-hyun intervino. Con un gesto firme, apartó a Tong-chol sin decir una palabra. Desde atrás, Song-gun observaba todo con atención. Se preguntó si entre ellos había algo más que simple compañerismo. El camino era angosto y resbaloso, lo que hacía que avanzar fuera aún más difícil. Entonces Song-gun se acercó con calma, le ofreció la mano a ella y le dijo, con una leve sonrisa, que tal vez no estaba acostumbrada a ese tipo de terreno. Al principio, ella dudó, pero luego aceptó. Song-gun sabía que ese gesto no era solo amabilidad, también era una estrategia. Una maga poderosa podía ser una gran aliada, y aunque ella lo disimulara, tenía un carisma natural. Después de varios minutos llegaron a la parte más profunda de la cueva. Todo cambió. Las paredes estaban cubiertas de cristales. De repente, Ilun, el ladrón del grupo, levantó la mano. Avisó en voz baja que había una trampa oculta. Song-gun también la había notado gracias a una de sus habilidades, pero decidió no decir nada. Ilun desactivó la trampa con precisión, demostrando su experiencia. Song-gun lo observaba en silencio. Pensó que alguien con esa capacidad debía tener también un gran instinto para detectar otros peligros, y eso lo puso aún más alerta. Mientras seguían avanzando, Song-gun no dejaba de mirar a Ellie. Había algo en ella que lo intrigaba. Sin rodeos, le preguntó si era cierto que era una ranker. Ellie suspiró y dijo que no lo sabía. Había escuchado que la llamaban así, pero no creía merecerlo. Song-gun
respondió con tranquilidad, diciendo que siempre había admirado a los Rankers, pero Ellie no pareció convencida. Con una mirada seria, admitió que no se sentía parte de los grandes. En su voz, Song-hyun percibió cierta duda. Por más poderosa que fuera, parecía compararse con figuras como Mirrine, la espada demoníaca, o Kan Muham, el rey de la lanza. Para aliviar la tensión, Song-hyun comentó que los magos Rankers eran raros y que si ella lo era, entonces ya estaba entre los mejores. Ellie sonrió con suavidad, aunque negó con la cabeza. Aún así, algo en su mirada cambió. Tal vez, pensó Song-kun, había logrado ganar un poco de su confianza, pero no hubo tiempo para más. La voz firme de Tong-chol anunció que los hombres lobo estaban cerca. El ambiente se tensó, todos se prepararon para el combate. Tong-chol dio la orden de avanzar con calma y eliminarlos uno a uno. Y así comenzó la batalla. Desde las sombras, los hombres lobo aparecieron, veloces y feroces. Song-hyun se movía con precisión, esquivaba con fluidez y atacaba solo cuando veía una oportunidad clara. Song An-yeon lo observaba sorprendida. Su control y movimientos eran los de un ranker. Incluso él lo miraba con asombro. Song-hun sabía que se estaba mostrando más de la cuenta. Su emoción por probar su nueva especialización en esgrima lo había hecho bajar la guardia. Y en ese mundo, mostrar poder podía ser un error. En medio del combate, Tong-chol activó su habilidad Paso de Poder. Su fuerza se multiplicó y partió a un hombre lobo con un solo golpe. Con una sonrisa, bromeó diciendo que Song-hun tardaba demasiado en acabar con sus enemigos. Song-hyun respondió tranquilo, dijo que no tenía habilidades activas. El grupo se sorprendió. Nadie dijo nada, pero las miradas lo decían todo. ¿Luchar sin habilidades activas? La duda quedó en el aire, y el misterio alrededor de Song-hun solo creció. Las habilidades se dividían en dos tipos, activas y pasivas. Las activas debían ser utilizadas por el jugador, mientras que las pasivas funcionaban de forma automática todo el tiempo. La mayoría prefería las pasivas, en promedio 3 por cada 2 activas. Incluso las más básicas, como golpe, que aumentaba el daño en un 30%, eran muy valoradas. Por eso, Tong-chol no podía creer lo que acababa de oír. Miró a Song-hyun, confundido, tratando de entender si hablaba en serio. ¿De verdad no tenía ninguna habilidad activa? Finalmente, le preguntó directamente. Song-hyun respondió tranquilo, diciendo que nunca había aprendido habilidades activas porque eran muy costosas, pero gracias a sus estadísticas podía compensar esa desventaja. Aún así, Tong-chol seguía con dudas. Se acercó al cuerpo del hombre lobo que Song-hun había vencido y lo revisó con cuidado. Las heridas eran superficiales, sin marcas graves. Parecía una pelea larga y difícil. Entonces lo entendió. Sin habilidades activas, Song-hun no podía dar un golpe decisivo. Y sin embargo, seguía ahí, sin un solo rasguño. No solo carecía de habilidades activas, también tenía estadísticas cercanas a las de un ranker. Mientras otros usaban magia o técnicas, él solo confiaba en su cuerpo. Era extraño, pero también admirable. Tong-chol soltó un suspiro y decidió no hacer más preguntas. Song-hyun, por su parte, se disculpó y siguió adelante. Mientras avanzaban, Tong-chol no podía dejar de pensar en él. Se acercó a Song An-yeon y le preguntó en voz baja qué opinaba. An-yeon, como siempre, respondió con calma. Dijo que Tong-chol era más fuerte en fuerza bruta, pero Song-gun tenía una técnica más refinada. Según ella, Song-hyun podía enfrentarse a 4 hombres lobo a la vez y ganar. Tong-chol sonrió, sorprendido y cada vez más intrigado. De pronto, un rugido rompió el silencio. Desde las sombras, un grupo de hombres lobo apareció con furia. Tong-chol reaccionó de inmediato y dio la orden de prepararse. Ellie fue la primera en actuar. Alzó su báculo y lanzó una lanza de hielo que atravesó a uno de los enemigos y alcanzó a varios más. Ilun giró con agilidad mientras lanzaba dagas precisas que golpeaban en los puntos débiles. Desde atrás, Song An-yeon disparaba flechas sin fallar una sola vez. La pelea fue corta pero intensa. Gracias al trabajo en equipo, los hombres lobo cayeron rápido. Tong-chol apoyó su hacha sobre el hombro y animó al grupo a seguir sin detenerse. Mientras caminaban, Song-hyun se acercó a Ilun, curioso por la precisión con la que lanzaba sus dagas. Le preguntó por su habilidad. Ilun respondió serio, diciendo que no era correcto hablar de eso. Song-hun se disculpó de inmediato, aclarando que solo tenía interés porque su técnica era muy superior a la de otros ladrones. Tras un breve silencio, Ilun confesó que su habilidad era de bajo nivel, pero que la había perfeccionado con mucho esfuerzo. Entonces Song-hun le preguntó a Tong-chol cuál era el objetivo final de la misión.
Tongchol explicó que solo faltaban 20 hombres lobo más para alcanzar la dificultad aventurero. Con eso, ganarían 100,000 guilds y 5 pieles de hombre lobo. Pero Songyun no parecía conforme. Fue entonces cuando Yun lanzó una propuesta inesperada: intentar superar la dificultad matador. El grupo quedó en silencio. Tongchol preguntó si eso era posible. Incluso Song Ganyeon mostró dudas, recordando que ese nivel implicaba enfrentar enemigos más fuertes, al lobo lunar, y descubrir los secretos de la cueva. Pero Yun se mantuvo firme. Dijo que con Songhun en el equipo tenían a un luchador que valía por 2 y confiaba en que la magia de Eri haría la diferencia. Tongchol admitió que el plan tenía sentido, aunque también era muy arriesgado. Entonces Yun ofreció renunciar a las 3 piedras de refuerzo de bajo grado que le correspondían. Ese gesto sorprendió a todos. Songyun sabía que cada piedra valía al menos 100,000 guilds. Le preguntó por qué estaba tan decidido a lograr la dificultad matador. Yun fue claro: buscaba su primer despertar, y para eso debía completar 3 misiones de grado C. Después de pensarlo unos segundos, Tongchol aceptó, pero puso una condición. La seguridad del grupo sería la prioridad. Propuso un plan simple. Songyun se encargaría de contener al jefe. Él lanzaría su magia al comienzo para eliminar a uno de los enemigos. Con el plan claro, el grupo siguió adelante, eliminando a los últimos enemigos con precisión. Pero el ambiente se volvió más tenso. Todos sabían que lo más difícil aún no había llegado. Finalmente, Tongchol levantó la mano y pidió detenerse. Con voz seria, anunció que el siguiente enemigo era el jefe intermedio. Y Yun lo confirmó en voz baja: el hombre lobo oscuro estaba cerca. Tongchol describió la escena que los esperaba: una cámara amplia, con 5 hombres lobo, incluido el más peligroso, una criatura tan fuerte como 3 hombres lobo juntos. Songhun se ofreció para enfrentarlo. Entonces Eri propuso algo mejor. Sugería lanzar su magia al inicio para eliminar rápidamente a uno de los enemigos. Tongchol sonrió ante la idea. Sabía que con esa estrategia la batalla sería mucho más manejable. Y así, con el plan claro y la decisión tomada, el grupo avanzó hacia lo más profundo de la caverna, listos para enfrentar el verdadero reto. Apenas cruzaron la entrada, Eri reaccionó de inmediato, canalizó su magia y lanzó una bola de fuego que iluminó la oscuridad con un fuerte resplandor. El caos estalló, pero el grupo no perdió la calma. Tongchol, con voz firme, dio las órdenes necesarias para mantener a todos enfocados. Desde la retaguardia, Song Ganyeon disparaba flechas, una tras otra, todas con una precisión sorprendente. Mientras tanto, Songhun, con la espada en mano, se movía con rapidez entre los enemigos. De un golpe directo, eliminó a otro hombre lobo, dejando tras de sí un rastro limpio y letal. Pero justo cuando la batalla parecía estar bajo control, una presencia poderosa emergió de las sombras. El hombre lobo oscuro apareció, y la tensión se sintió de inmediato. Su sola presencia hacía vibrar la cueva. Songyun no se inmutó, lo enfrentó con serenidad, con los sentidos alerta. Esquivó el primer ataque y activó su magia de choque. Una descarga eléctrica recorrió al hombre lobo oscuro, dejándolo completamente aturdido. Sin perder tiempo, Songyun lanzó una serie de golpes rápidos y precisos. Cada uno impactó con fuerza. El enemigo, sin poder resistir, cayó ante su ofensiva. Desde atrás, Song Ganyeon lo miraba con asombro. Tongchol también quedó impresionado. La fuerza de Songyun era evidente. Sin embargo, Songyun no se dio importancia. Comentó que tal vez la bola de fuego de Eri había debilitado al enemigo y por eso le resultó más fácil vencerlo. Tongchol no parecía convencido, pero Song Ganyeon elogió la magia de Eri. Ella recibió el comentario con una sonrisa discreta. En medio de ese momento de calma, Yun propuso hacer una pausa para comer y recuperar energías. Nadie se opuso. Tongchol se sorprendió al ver que Yun había traído ingredientes en su inventario. Sin perder tiempo, comenzó a cocinar. Pronto, un delicioso aroma llenó la cueva, creando un ambiente tranquilo y agradable. Mientras comían juntos, el grupo disfrutaba de ese pequeño descanso. Sabían que lo más difícil aún estaba por venir, pero por ahora podían relajarse por un momento. Cuando la comida estuvo lista, Yun se encargó de servir, asegurándose de que todos tuvieran suficiente. Songhun, sin sospechar nada, empezó a comer como si nada. Pero al dar el primer bocado, una notificación del sistema apareció frente a sus ojos. El mensaje era claro. Su habilidad Artes del Veneno había detectado un veneno persistente, uno que debilitaba su resistencia poco a poco. Songyun se puso en alerta,
Sin hacer movimientos bruscos, observó a sus compañeros. Tong Chol y Song Gang-yeon comían tranquilos. Solo una persona le generaba sospechas. Ilun. En ese momento, Eli, sin notar la tensión, le preguntó si no le gustaba la comida. Ella rió suavemente y le aconsejó comer más despacio. A pesar del peligro, Song-gun se mantuvo calmado. Sabía que muy pocos podían detectar un veneno tan rápido. Aprovechando un momento de distracción, sacó un antídoto de su inventario y lo bebió sin que nadie se diera cuenta. El veneno quedó neutralizado antes de causar daño. Con el problema bajo control, el grupo descansó un poco más antes de reanudar la marcha. Unos minutos después, el túnel se dividió en dos caminos. Eli, impaciente, fue la primera en preguntar cuál debían tomar. Tong Chol y Song Gang-yeon, basándose en su experiencia, recomendaron evitar el camino de la izquierda. Aunque parecía más fácil, estaba lleno de trampas que solo harían perder tiempo. En cambio, el sendero de la derecha era más directo, con enemigos visibles, pero sin trampas ocultas. Eli aceptó sin pensarlo. Quería llegar cuanto antes al lobo lunar. El resto del grupo decidió seguirla. Mientras discutían, Song-yun se mantenía en la retaguardia, en completo silencio. De forma discreta, activó un interruptor oculto en la pared. Nadie lo notó, pero el efecto fue inmediato. La cueva entera comenzó a temblar. Las paredes se sacudieron y en segundos empezaron a derrumbarse. Una avalancha de rocas bloqueó el paso. El caos estalló. Tong Chol, con voz firme pero tensa, gritó órdenes para mantener el control. Eli corrió buscando un lugar seguro. Ilun y Song Gang-yeon reaccionaron rápido, protegiéndose entre los escombros. Desde una zona segura al otro lado del derrumbe, Song-gun observaba en silencio. Fingir preocupación y compañerismo había sido agotador, pero al fin, su plan estaba en marcha. Cuando todo se calmó y el polvo comenzó a sentarse, los demás se reagruparon, cubiertos de tierra y sudor. Tong Chol exigió una explicación. Ilun, con el rostro serio, dijo que no entendía cómo habían caído en una trampa así. Entonces, Song Gang-yeon notó algo aterrador. Song-gun no estaba con ellos. La sorpresa se volvió preocupación. Tong Chol pensó que tal vez había quedado atrapado entre las rocas. Pero Ilun, con una voz fría, comentó que esa trampa solo podía activarse una vez, como si supiera que Song-gun no volvería. Esa actitud hizo que Tong Chol estallara de rabia. Él intervino para calmarlo. Dijo que Song-gun no era alguien que muriera tan fácilmente. Tal vez había tomado otro camino y podrían reencontrarlo más adelante. Song Gang-yeon estuvo de acuerdo. Si había elegido el sendero izquierdo, podría esperarlos en la sala del jefe. Sin otra opción, Tong Chol tomó una decisión difícil. Aunque faltaba un miembro, la misión debía continuar. El grupo avanzó con cautela hasta que llegaron a la cámara más profunda de la cueva. Sin dudarlo, Eli lanzó una bola de fuego, pero la criatura respondió con un rugido que sacudió toda la sala. Con ese grito, activó su habilidad especial. Las estadísticas del grupo bajaron de inmediato. Sus movimientos se volvieron lentos, sus defensas más débiles. El combate se volvió desesperado. Pero justo cuando la presión estaba en su punto más alto, ocurrió lo inesperado. En medio del enfrentamiento, Eli perdió el conocimiento y cayó al suelo. Song Gang-yeon no entendía qué pasaba, y entonces la traición salió a la luz. Ilun se acercó por la espalda a Song Gang-yeon. Sin decir una palabra, hundió su cuchillo en ella. Ella apenas pudo susurrar su nombre antes de caer. Mientras tanto, Tong Chol seguía luchando con el lobo lunar, hasta que sintió un agudo dolor en la pierna. Tambaleante, giró como pudo y vio a Ilun acercarse. Su rostro era frío, implacable, y en su mirada ya no quedaba rastro de lealtad. La traición era absoluta.